Hola, buen día. Ingeniero, buenos días. Vamos a resolver problemas ahora. Ya, por favor, alisten su formulario, lo que vamos haciendo. Ya. Dice lo siguiente: sabiendo que el peso específico de los sólidos es de 2.68 gramos por centímetro cúbico, el peso unitario húmedo es de 1.73 gramos por centímetro cúbico. El peso seco es de 365.85 gramos, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos. Se pide calcular, inciso A, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. Inciso B, ¿qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de agua para que el suelo natural se encuentre seco? Ya. Y ahora dice inciso C, ¿qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para saturarse? Esa es la pregunta. Bien, entonces empecemos a resolver el problema. Me van a dar las fórmulas que vamos a aplicar ahí. Bueno, fíjense qué datos tenemos. A ver, tenemos datos de gamma Suez, ¿cierto? Es igual a 2.68 gramos por centímetro cúbico. Este valor de aquí. El peso unitario húmedo. ¿Cuál es el peso unitario húmedo? Gamma D, gamma S, gamma M, ¿cuál es? Peso unitario húmedo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Busquen por su formulario. Estamos pidiendo que peso unitario húmedo. ¿Qué más se dice? Peso volumétrico húmedo, densidad húmeda, peso específico aparente húmedo también, tiene el mismo nombre, es la misma cosa. Entonces esto es el gamma M. Gamma M. Entonces eso es igual a 1.730 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué más queda, Tomás? Y el peso seco es de 365, tienen el peso seco, que es igual a 365.90 centímetros cúbicos, perdón, gramos. Después tienen el volumen de la masa. Entonces el volumen de la masa viene a ser el peso M, es igual a 260.90 centímetros cúbicos. Esos son los datos que tenemos. Bien. Entonces, a ver qué más tenemos. Bien. A ver cuál es la fórmula de G sub S, de gravedad específica de los sólidos. Porque aquí necesitamos calcular eso para hacer este problema. ¿Cuál es la fórmula por definición para calcular G sub S? O gravedad específica de los sólidos o peso específico. ¿Cuál es? G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Gamma del agua lo vamos a adoptar.
a ser igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Cuando calculamos que su S va a ser igual a gamma sub S sobre gamma del agua. Y ahí calculamos que su S va a ser igual a 2.68 dividido entre 1. Estamos adoptando aquí. Dividido entre gamma del agua nos va a dar igual a 2 puntos. Las unidades se van y nos calculamos 2.68. Entonces ya tenemos otro dato que es 2.68. Otro dato, este dato gamma sub m también. Ahora podemos calcular este valor, gamma d. Gamma d es igual al peso de los sólidos sobre B sub m. Y B sub m tenemos aquí, fíjense, 260.90. Entonces el gamma d va a ser el peso seco sobre el volumen de la masa del suelo. Tenemos aquí datos, 365.85 entre 260.90, 1.402 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Una vez tengamos esto, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos calcular? Fíjense, gamma D también es este. Gamma sub sobre 1 más la humedad. Fíjense su formulario. Bueno, entonces en este caso calculamos lo siguiente. De esta fórmula vamos a despejar gamma sub m. Pues va a quedar gamma D más gamma D por la humedad. Bien, entonces aquí pues despejamos esto, nos va a quedar igual 1 más la humedad por gamma D igual a gamma sub m. ¿Están entendiendo o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ya, ahora por eso es importante que sepan, ¿no es cierto? Aquí hemos adoptado dos valores, ¿no es cierto? Que sería el peso de la masa, perdón, estamos adoptando, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y como conocemos también gamma sub S, entonces por definición, G sub S es gamma sub S dividido entre gamma del agua. Pues de ahí sacamos este valor. Y después calculamos gamma D porque tenemos estos datos, gamma sub S que viene a ser este de acá. Calculamos gamma D. Ahora hay forma, podemos calcular ahora gamma sub m, podemos calcular, además tenemos gamma sub m, fíjense aquí, en el enunciado está, es 1.730 gramos por centímetro cúbico de gamma sub m. Entonces podemos calcular la humedad con eso. Si quieren por esto, gamma sub m es igual a gamma D sobre 1 más la humedad. De aquí sacamos humedad. Humedad, tenemos este dato que sacamos en base a los datos que ya tenemos. Y el gamma D hemos calculado en función de también los datos que tenemos. Entonces tenemos este valor. Gamma sub m menos gamma D. Entonces tenemos 1.730 menos 1.402 sobre 1.402. Eso nos da la humedad en decimales. Multiplicamos por 100, tenemos el 23.39% de la humedad que tiene este suelo que estamos tratando. Bien, ahora ¿qué hacemos? Conocen eso. La humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. Entonces de cálculo húmedo. Peso húmedo va a ser igual a ¿qué? La humedad, estoy despejando esta fórmula. Humedad por el peso seco más el peso seco. Igual a esto. Aquí estoy factorizando. Peso seco 1 más la humedad. Y de ahí calculo el peso del suelo. Queda 451.42 gramos. Eso, estamos calculando el peso de la masa que tenemos aquí.
tenemos el peso de la masa, el volumen de la masa, pero no tenemos no tenemos el peso seco, entonces estamos calculando el peso seco de aquí. Hay que despejar esto, entonces tomar de otra forma. Entonces el peso seco va a ser igual al peso húmedo, perdón, el peso húmedo sobre 1 más la humedad. Calcúlenlo, por favor. El peso seco, despejen el peso seco. Peso seco es peso húmedo. ¿Cuánto le da? Aquí me sobra. Va a ser el peso seco. A ver aquí. Despéjenme de esta fórmula el peso seco, de esta. Peso seco igual a las masas. Peso seco igual a el peso de la masa sobre 1 más el peso. Humedad, 1 más la humedad, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ¿cuánto da? El peso húmedo, cuando teníamos aquí, era 260.90, que está acá. 260 dividido entre 1 más la humedad hemos calculado. ¿Cuánto de humedad? Aquí. 0,2339 en decimales. Porque van a tener cuidado acá, porque no estamos expresando la humedad en porcentaje, sino tendríamos que multiplicar eso por 100 aquí. Estamos trabajando en decimales, por eso vamos a adoptar 0,2339. Entre 0,2339. ¿Cuánto da esa operación? ¿Cuánto da? Ingeniero, ¿cuánto es el valor del peso de la masa? ¿Qué me dices? ¿Qué me dijo? ¿Cuánto es el valor del peso de la masa del WM? El peso de la masa es 260. Aquí está. Aquí tenemos 260 puntos volumen seco, ¿no? Peso seco. Peso seco. Y aquí tenemos grano D. Y aquí entonces estamos calculando, tenemos peso seco. Estamos calculando por el peso seco, vamos a calcular, porque esto ya lo tenemos. Es el peso, perdón, el peso seco tenemos aquí, entonces calculamos este valor. Entonces aquí va a ser 365.85 dividido entre 1 más la humedad, nos va a dar esto, peso seco. Sí, tenemos el peso seco tenemos, lo que nos falta el peso húmedo. A ver, estamos checando más acá. El peso unitario es de 1.73 ya. El peso seco, este es peso seco. Y su volumen 260.90. Entonces, si tenemos peso seco, los calculemos el peso húmedo. Entonces, aquí despejando esto, el peso húmedo va a ser peso seco por 1 más la humedad. El peso húmedo. Entonces, lo que va a hacer, tenemos 365, que es esto, por 1, la humedad que hemos calculado es 0,2339, es esto, y nos va a dar este valor. Creo que a mí me salió 296.4989. Pero vamos a calcular a ver. Entonces voy a hacer humedad por el peso seco. Ya, más el peso seco. Eso nos va a quedar igual el peso de la masa. Despéjenlo por favor la fórmula. El peso seco, ¿cuánto va a ser? Igual a peso húmedo sobre 1 más la humedad. Estamos haciendo el peso, entonces va a ser igual a entonces humedad 0.2339 por el peso seco. El peso seco pesa 265.85. 265.85 más 365.85. Eso iba al peso húmedo. ¿Cuánto? A ver, verifiquemos. A ver.
el 9 por 365.85. ¿Cuánto le digo, joven? 451. Sí, 400. Sí. Por favor, entonces aquí corrijan, aquí no es peso seco, es peso húmedo aquí, por favor, de acá. La operación está bien, el peso húmedo, por favor. Ya. Este. 451.40, eso sale, está bien. Corrijan este peso de la masa, este mismo. Está bien, este es lo que estamos sacando acá. Solo que aquí está el peso seco. Entonces, ¿qué? Tenemos un dato más. Ahora calculamos esto. Ahora calculamos, como ya tenemos peso húmedo, tenemos peso seco, calculamos el peso del agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia simplemente de peso? ¿No es cierto? El peso húmedo más el peso seco nos da el peso del agua. 85.57 gramos. ¿Ok? Bien, además eso es igual al volumen del agua. ¿Por qué? A ver. Porque en que gamma del agua estamos diciendo es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Si despejan de ahí el volumen del agua, ¿cómo va a ser igual? Va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso específico del agua. Pues 1. Y por consiguiente, el volumen del agua es igual al peso del agua. Es lo que estamos diciendo aquí. El peso del agua es el volumen del agua. ¿Por qué? Porque el gamma del agua es igual a 1. ¿No es cierto? El peso específico del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Despejando el volumen de agua, viene a dividir el peso específico del agua, que es 1. Entonces el peso del agua es igual al volumen del agua. Bueno, entonces con esos datos ya podemos calcular también este valor. Fíjense, a ver, pues no van a aprender. Díganme la fórmula de gravedad específica. ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale? Ingeniero, ¿yo uso el formulario de Valle Rodas? ¿Sirve? Sirve, pero no se equivoquen en la nomenclatura. Por eso les decía siempre, traten de usar la nomenclatura que estamos usando. A ver, sirve, igual tiene que dar. Perdón, peso específico es relativo de los sólidos, así que también elevado a gravedad específica, que es lo mismo, es que su es. Creo que Sobre gamma del agua. sí, es la comparación, creo. La relación Ya, que ahora, hay. ya, y gamma su es igual a ¿qué? Al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, ¿verdad? Ahora reemplace ese valor, le va a quedar peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos por gamma del agua, ¿sí? Eso le damos, ¿no? Por eso tienen que hacer formularios, si no, no van a poder hacer problemas. Entonces nos queda que eso es igual al peso del agua sobre el volumen, perdón, el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos por gamma del agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bien, estamos sacando aquí, de la definición de gamma su S, perdón, que es su S, estamos calculando este de su S. Por eso es fundamental este que su S. Entonces, haciendo operaciones tenemos, entonces, volumen de los sólidos, tenemos 136.51 centímetros cúbicos. ¿Calcularon o no? Usan su formulario.
es igual a gamma Suez sobre gamma del agua. Ahí reemplacen el valor de gamma Suez y le va a dar, Sí, ingeniero, sale eso. ¿sale, no? Bien. Ya entonces tenemos esto y ahora ya podemos calcular el volumen de vacíos. El volumen de vacíos va a ser igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Este es dato, el enunciado, el volumen de los sólidos. Aquí tenemos el volumen de vacíos, entonces en este caso es 124.39 centímetros cúbicos. ¿Ya está? Con esto ya calculamos la relación de vacíos que nos pide el enunciado. Volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Eso es igual a 0.912. ¿Sí? Ahora, A mí me salió 0.9112. ya con el tercer decimal no pasa nada. Puede ser que sea 2. Aquí te dan 2. Ahora, a ver, utilicen otra fórmula para calcular el mismo resultado. Escriban E igual. Relación de vacíos igual. C sobre gamma D menos 1. Calculen con esa fórmula. Tienen que tener su formulario ustedes, ¿no? E también es igual a gamma Suez sobre gamma D menos 1. ¿Cuánto le da? Tiene que dar igual. Inge, no le escuché bien. Gamma su, ¿cómo sobre gamma ver, su? ¿Cuánto dijo? Otra fórmula es Ingeniero, igual. sale con la fórmula que nos La acaba relación de de... vacíos es igual, por eso tienen que hacer su formulario ustedes. En la demostración de la tarea que les di está eso. E es igual a gamma sub S sobre gamma D menos 1. 0,9115. 0.9115. 15. ¿Eh? Igual, ¿no es cierto? Por ambos lados nos da lo mismo. Solamente aquí es 12 y el otro da 15. Varía en el tercer decimal, pero si varía en tercer decimal ya no es nada. Entonces es igual. Entonces podemos calcular también por ese lado. ¿Qué implica eso? De que nuestros resultados también. Ahora calculamos la porosidad. E sobre 1 más E. ¿Y qué fórmula más hay a ver para calcular N? Porosidad. Usen su formulario. Por definición, ¿cómo es la porosidad? Está dentro de la nueva fórmula básica que se le dio. Ya, exacto. Entonces, volumen de vacíos sobre el volumen de la masa, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. A ver, ahora calculenlo por ese lado. ¿Cuánto le da porosidad? ¿Cuánto vale el volumen de vacíos? Ya hemos calculado eso. El volumen de vacíos vale 124.39. Dividido entre el volumen de la masa. ¿El volumen de la masa cuánto medía? ¿Cuánto era? Repito el volumen. Tenemos el volumen de la masa. Tenemos peso unitario. 260,90 el volumen de la masa, ingeniero. Ya, 260.91. ¿Cuánto le da la porosidad? Lo mismo. 0,40 Lo mismo. Lo mismo con este valor que estamos calculando, ¿cierto? Aquí con la porosidad hemos calculado con E sobre 1 más E, ¿no ven? Ahora van Disculpe, a ingeniero, ¿de dónde sí, sacó volumen de la masa? Disculpe, no logro captarlo. lo estoy viendo ahorita. Este es igual, el peso. Aquí hemos calculado el peso seco. Lo vamos a revisar.
Aquí está, el volumen de la masa. Aquí dice, Era dato. aquí está, cuyo volumen de la masa es 260.90. Ya está ya. Ah, listo. Pues sí. Es dato. Entonces, con eso, ¿cuánto le dio la porosidad? 0,476. 77. 37. Ahora, por la fórmula que está calculada aquí. Volumen de vacío, perdón, relación de vacío sobre 1 más relación de vacío, ¿no es cierto? Por otra forma también le da lo mismo, 0,47. También verifica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora calculamos el grado de saturación. La saturación varía de 0 a 100. Cuando el suelo está completamente seco, el grado de saturación es 0. Cuando el suelo tiene una humedad parcial, entonces es diferente de 0. Pero no puede ser más de 100. Cuando el suelo está completamente saturado, entonces el grado de saturación es 100%. Si ustedes le dicen que el suelo está saturado, entonces directamente el grado de saturación es 100%. Si le dicen está completamente seco, directamente el grado de saturación es 0. En este caso el suelo es parcialmente saturado. Entonces calculamos por esta fórmula. Humedad por G sub S sobre E. A ver, buscamos otra fórmula para calcular. El grado de saturación en este caso nos da 68.73 de grado de saturación. Ya hemos contestado también esta pregunta que nos hacía aquí, el enunciado. Sí. En la relación de vacíos tenemos, por sí hemos calculado, grado de saturación también. Ahora, en el inciso B dice, ¿qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? Ahí vamos a calcular, dándonos un volumen de 1 metro cúbico. Entonces hacemos esa operación. Ya, entonces aquí te ponemos volumen de la masa, 1 metro cúbico. Y vamos a trabajar ahora en metros cúbicos. Ahora estamos trabajando en gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces tenemos este valor. Ahora, el gamma sub m ya conocemos. ¿No es cierto? Y entonces vamos a calcular el peso de la masa del suelo, pero para un volumen de 1 metro cúbico. Los gamma sub m tenemos por ahí, no me acuerdo cuánto es. El gamma sub m nos da igual a... Tenemos como dato, aquí está. Es 1.73 gramos por centímetro cúbico. Okay, lo que equivale a decir 1.730 kilos por metro cúbico. Entonces, con eso vamos. Aquí. Entonces, el peso de la masa para 1 metro cúbico es igual a 1.730 kilos por metro cúbico por 1, porque estamos adoptando un volumen de 1. Entonces nos va a dar 1.730 kilos por metro cúbico para 1 metro cúbico. Entonces nos da kilos, ¿no es cierto? Entonces para 1 metro cúbico. Bien. Ya tenemos entonces el peso de la masa del suelo para 1 cubo. Ahora tenemos humedad, también la humedad no va a variar porque es la misma. Tenemos humedad y luego calculamos el peso seco porque el peso húmedo también ya lo tenemos. Esta es una fórmula de humedad, de ahí que estoy calculando el peso seco. Despejo de esa fórmula tengo entonces peso de la masa sobre 1 más la humedad y tengo 1.730, 1 más 0.2339 que es la humedad que hemos calculado. Entonces el peso seco vale 1.402.06 kilogramos. Muy bien. Entonces como tengo el peso de la masa de un cubo, que es 1.730, ese peso húmedo, menos el peso seco es 1.402, me da
327.94 kilos de agua, lo que tengo que sacar para que esté completamente seco. Bien, ahora la otra pregunta es, ¿cuál será, qué cantidad de agua será necesario que absorba 1 metro cúbico de suelo para saturarse? Entonces, ¿qué quiere decir? El suelo está parcialmente saturado, no está completamente saturado. Entonces necesita aumentar un poco más de agua para que esté saturado. Esa cantidad de agua vamos a calcular ahorita. Entonces aquí calculamos. Entonces, ¿qué va a hacer? El incremento de agua. Si ustedes fíjense aquí tenemos la humedad, ¿no es cierto? La humedad de saturación menos la humedad con la cual está el suelo. Entonces aquí sacamos este valor de aquí. Pues va a ser el peso del suelo por la humedad de saturación menos el peso del suelo multiplicado por la humedad de saturación. Entonces la humedad parcial, de hecho. Entonces despejamos aquí, el peso seco no varía. Entonces, humedad de saturación menos la humedad parcial. De ahí sacamos. Entonces, como no conocemos esto, la humedad de saturación, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos por esta fórmula. E es igual a la humedad por G sub S. Entonces, la humedad de saturación es igual a E sobre G sub S. De ahí sacamos la humedad de saturación. Me va a dar 74. Perdón, a 0,34. El porcentaje sería 34%, por ejemplo, decimal 0,34. Y la humedad parcial es 0,2339. Y el peso seco es 1402.06. Entonces, empezamos aquí en la fórmula y nos va a dar 148.759 kilogramos de agua que tengo que aumentar para que el suelo esté completamente saturado. ¿Me entienden, no? He calculado la humedad de saturación. La humedad de saturación, ¿qué quiere decir? Que estoy calculando la humedad en la cual el suelo tiene que estar completamente saturado. Y el otro tengo una humedad parcial. La diferencia, eso. Y luego multiplico por el peso seco y ya tengo la cantidad de litros que tengo que aumentar para que esté saturado. Lo que pasa es que está tan borracho ahorita, ¿por qué? A ver, ¿la humedad es igual a qué? Bueno, ¿la humedad es igual a qué? Al peso del agua dividido entre el peso seco, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, estamos sacando ahí, pues, el peso del agua entre el peso seco, ¿verdad? Entonces despeguen el peso de ahí, sacan. El peso del agua va a ser igual a ¿cuál? Va a ser igual a la humedad por el peso seco. Ahí está saliendo esto, fíjense. Piensan que de ahí estamos sacando acá, el peso del agua es igual a acá, entonces estamos sacando el peso del agua, estamos sacando peso seco por humedad de saturación, menos el peso seco por la humedad parcial, de ahí sale esto. El incremento, digamos, del agua va a ser el agua que hay que aumentar, menos el agua que ya había. Pero esta agua lo sacamos de la definición de la humedad, que es el peso seco por la humedad de saturación menos el peso seco por humedad parcial. De ahí despejamos esto es constante, el peso seco no varía. De ahí estamos calculando este valor. Entonces ahí nos da, reemplazando valores, nos va a dar
lógicamente, como no conocemos humedad saturación, pero aplicamos esta fórmula para calcular humedad saturación, lo de 0,34. Entonces va a ser 0,34 menos 0,23 multiplicado por el peso seco. Es constante esto. Nos da 148.759 kilos. En litros sería 148.7 litros, porque un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para poder saturar un suelo, tenemos que calcular este valor, que es 148.75 kilos o litros, tengo que aumentarle para que esté completamente saturado. Ahora, si el suelo estuviera completamente seco, pues ¿qué tendría que aumentar? Esta humedad parcial más la humedad que le faltaba. Entonces, en total, si el suelo tengo seco para saturar a un metro cúbico, tengo que aumentarle 476.69 litros. Ya. Bueno, esto no está en la pregunta, pero sin embargo, solamente para que se den cuenta. La humedad parcial tenía 377.94, más la humedad que tengo que aumentarle para que se sature. Entonces, en total, tengo que, si tengo un suelo seco, tengo que echar 746.69 litros para que el suelo esté saturado. Bien, ahora la pregunta que nos daba era el peso unitario saturado, que dice aquí enunciado. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál será su peso unitario saturado? O también llamamos, si quieren, peso específico saturado. Entonces eso cuando está completamente los poros con agua, ¿no? Entonces aquí calculamos por esta fórmula. Gamma saturado es que eso es S más E sobre 1 más E por gamma del agua. Gamma del agua es 1. 2.68 más el haciendo de 0.912. Hacemos operaciones y obtenemos 1.87 gramos por centímetro cúbico. Eso sería el gamma saturado. ¿Y el gamma sumergido cuánto será? Si les pidiera gamma sumergido, ¿cómo calcularía? El peso específico saturado menos el peso específico del agua. Exactamente. Gamma saturado menos gamma del agua. Entonces aquí tenemos 1.879 menos 1. Nos va a dar 0.879 gramos por centímetro cúbico del sumergido. O sea, viste que estamos usando toda la fórmula que tienen que hacer ustedes como resumen. Ahí hemos explicado casi toditos. ¿Se entendió o dudas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Bien, entonces ahora, a ver esto. No quiero complicarse mucho. Hacemos otro problema. El que voy a anotar para que no repitamos el mismo problema. Okay. Entonces, vamos a tener aquí, dice, el peso seco de una muestra de suelo donde se va a construir un aeropuerto es de 15.2 gramos y el volumen mojado es de 6.5 centímetros cúbicos. El peso específico hallado mediante ensayos de laboratorio es de 2.70. Se desea calcular el valor del índice de contracción del suelo, relación de vacíos, porosidad y el peso específico aparente del suelo saturado. A ver, hagamos el problema, intenten hacerlo. Fíjense todas las fórmulas que yo les dije que hagan, creo que están en el capítulo 3, está aquí. Entonces, estos son datos, fíjense, tenemos 15.2 gramos, aquí, dice que el peso seco del suelo es 15.2 gramos, y el volumen de la masa es 6.5 centímetros cúbicos. Aquí no lo van a entender, fíjense, por eso es bueno siempre leer varios libros.
Dice, el peso específico, ¿qué es peso específico? Aparente. Aquí está diciendo, el peso específico hallado mediante ensayos de laboratorio es 2.7. ¿Qué es esto? Es GSUS, que también llamamos gravedad específica. Que los sólidos también gravedad específica de los sólidos y gravedad específica de la masa del suelo también hay. Bueno, entonces tenemos sus datos. Se desea calcular, ¿no? Como está pidiendo aquí el límite de contracción del suelo, relación de vacíos, porosidad y el peso específico aparente del suelo saturado. Bueno, tenemos este dato de entrada. Ahora estamos adoptando el gramo del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, haciendo un esquema, tenemos el volumen de la masa, tenemos aire y sólidos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Esta fórmula del límite de contracción, también lo tienen ustedes, es el volumen de la masa sobre el peso seco, que es humedad, por 100. Pero por los ensayos para encontrar el límite de contracción, ¿qué hicimos? Esta fórmula también les dije que lo resuelvan y van a llegar a esta fórmula, ¿se acuerdan? Bueno, entonces aquí tenemos el peso de la masa menos el peso seco sobre el GSUS sobre el gramo del agua. Entonces, sobre el peso seco por 100. Esta es una fórmula. ¿Qué viene a ser esto? Volumen de la masa por gramo del agua menos el peso seco sobre 1 sobre GSUS haciendo operaciones. Entonces, emplazamos aquí y encontramos el límite de contracción. Volumen de la masa, gramo del agua es 1, peso seco es 15.2, 1 sobre el GSUS 2.70 por 100. Haciendo operaciones vamos a tener 5.723%. Ese es el límite de contracción. Bueno, ahora que hemos calculado el límite de contracción, ¿qué significa el límite de contracción? ¿Quién me define qué es límite de contracción? A ver, jóvenes, ¿qué es límite de contracción? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué es límite de contracción? Es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse. Es una humedad también. No quiere decir que el suelo esté completamente seco, ese que deja de contraerse sigue teniendo humedad. Entonces, ese límite de contracción es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse. Ese límite de contracción es lo que estamos calculando. Esto quiere decir que este suelo va a dejar de contraerse con 5.723%. Es el límite de contracción. Bien, ahora nos piden, dice, calcular el valor del límite de contracción del suelo, ¿no es cierto? Y la relación de vacíos, pues vamos a calcular todo, peso, porosidad y peso específico aparente del suelo saturado. Bueno, como ya tenemos ya esto, que GSUS, ya el límite de contracción tenemos calculado, GSUS tenemos. Ahora GSUS, fíjense, tenemos aquí GSUS 2.7. Por encima del gamma de la voz 1. Entonces, por consiguiente, gamma SUS también es 2.7 gramos por centímetro cúbico. Esto es importante, esto nos ha ido a calcular gamma SUS. Entonces, con gamma SUS calculamos este valor, 2.70 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces, conociendo este valor, ¿no? Conocemos también el valor de GSUS es igual al peso seco sobre BSUS sobre gramo del agua. Ahí estamos sacando el peso seco o peso de los sólidos. Va a ser igual entonces 15.2 entre 2.7 que es GSUS por gramo del agua. Entonces el volumen de los sólidos va a dar 5.63 centímetros cúbicos. Ahora con eso ya calculamos el volumen de vacíos. El volumen de la masa cuando era 6.5, es lo que aquí dice. El volumen mojado es de 6.5 centímetros cúbicos.
Pero tenemos el volumen, 6.5 centímetros, y el volumen de los sólidos, 5.63. Entonces el volumen de vacío nos queda 0.870 centímetros cúbicos. Con eso ya calculamos la relación de vacíos. El volumen de vacío es 0.87 sobre 5.63. Y la relación de vacío nos da 0.1545. El último dice que la escritura no está registrado. Estoy reclamando ahorita al banco, no me contesta. No estoy recogido de la mutualista, ¿no? Claro, por eso le estoy diciendo que por qué no lo registrado es lo que yo no sé. Un ratito, por favor, joven, disculpen. Aquí no me firma lo Disculpa, jóvenes, un ratito. Ya, entonces estamos diciendo que podemos encontrar la relación de vacíos. El volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos, tenemos este valor. Y la relación de vacíos es 0.1545. Y la porosidad nos da 0.134. Y la porosidad se expresa en porcentaje, entonces el porcentaje va a ser 13.4%. Y esto. Y después pide específico aparente del suelo saturado. ¿Cuál es el peso específico aparente? ¿Alguien puede decirme? Hola, hola. ¿Cuál es el peso específico aparente? Es el... Gramo saturado. El peso pero el gramo saturado, porque está diciendo, fíjese, el peso específico aparente del suelo saturado. Por eso hay varias formas de decir, por ejemplo, como le digo, los argentinos dicen de otro modo, pero es la misma ecuación. Los brasileños le dicen de otra forma, pero la misma ecuación. Los mexicanos también. Es por eso cuando hacen fórmula tienen que ponerse los nombres. Eso justamente es el eterno problema cuando dan examen presencial. Uno les pide una cosa, por ejemplo, si le diga en vez de que me calcule el peso específico saturado, yo le voy a decir peso específico aparente del suelo saturado. Ya lo tumbé con eso. ¿Por qué? Porque no han ampliado su conocimiento. Por eso es bueno siempre leer libros. Yo siempre al principio les recomiendo leer libros argentinos, libros mexicanos y norteamericanos, etc. Hay que variar la forma de expresar la misma ecuación. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí vamos a calcular el gamma D. Para calcular esto, la fórmula que vamos a calcular el gamma saturado, fíjense, eso S más E sobre el gamma del agua sobre 1 más E. El peso específico saturado. Y peso específico aparente saturado. Y entonces aquí, gamma D calculamos, ya tenemos estos datos de aquí, peso seco sobre el volumen de la masa. Entonces tenemos esto, 2.33 gramos por centímetro cúbico. El volumen de la masa, ahora ¿cuánto va a ser? Tenemos volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos. Tenemos todo eso. Bien. Y consideramos, dice, saturado, ¿cuánto vale el grado de saturación? %. Ya. Aquí hay 2 personas que participan, pero es que los demás están soñando por ahí. Por favor, sería bueno que participen todos. Y, lógicamente, pues el grado de saturación en el caso 100%. Entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, en ese caso, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen del agua, ¿verdad? Porque el volumen del aire es cero, porque está saturado. ¿Sí? Entonces, el grado de saturación es 100%. Que tenemos esta fórmula, es válido para cuando el suelo está saturado. Eso es por la humedad sobre E. De ahí sacamos esta humedad. Entonces, la humedad nos va a dar 5.722%. Y entonces, con esto calculamos el grano ya saturado. Entonces, tenemos que eso S más E por gramo del agua sobre 1 más E. Entonces, calculamos, el E ya habíamos calculado que era 0.1545. El gramo del agua estamos adoptando 1. El QS también de 2.7. Y también teníamos la relación de vacíos, también ya teníamos, que es igual. Calculamos el gramo saturado. También podemos utilizar otras fórmulas. Entonces, el gramo saturado es 2.472. El gramo sumergido va a ser entonces, ¿cuánto? 1.427. Bueno. Sí, sale ese valor del resultado, ingeniero, 2.472. Ya saben, ¿no? Como ven, es simplemente combinación de las 9 fórmulas básicas que le di en el tema 3. De ahí sale todas estas cosas. Combinaciones de una con otra. Pero por cualquier lado igual tiene que salir. Siempre y cuando consideremos en qué condición de suelo estamos trabajando. Si está seco, si está parcialmente saturado o está completamente saturado. Bien. Bueno, les voy a hacer preguntas teóricas. ¿O quieren problemas nomás? Igual teórico, Inge. Teórico, igual ni unas cuantas nomás. Ya, a ver, de un examen. Voy a preguntar, pero lo voy a pasar rápido. A ver, ¿cómo clasifica el suelo? ¿Cómo se clasifica un suelo de acuerdo al índice de consistencia? ¿Cómo se clasifica un suelo de acuerdo al límite de consistencia o índice de consistencia? ¿Y para qué nos sirve? Por su... Sí, hable. No tengan miedo a hablar, háblenos. Por su... De acuerdo al límite de consistencia, ¿tiene algo que ver con los límites de Attenberg? Claro, sí. ¿Y con qué más? Bueno, una vez sacamos los límites de Attenberg. Con la humedad natural del suelo. Siempre. Fíjense acá, analicemos esta ecuación. Índice de consistencia igual a qué? Al límite líquido menos la humedad natural del suelo sin alterar. También les dije, ¿no es cierto? Es una forma si el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. ¿Alguien me puede decir qué es un suelo preconsolidado? En clases. Está diciendo su nombre, preconsolidado. El otro es normalmente consolidado. Cuando se dice un suelo normalmente consolidado, en su vida geológica nunca recibió cargas mayores a la sobrecarga actual del terreno. He dicho de otro modo, si yo tengo un estrato, digamos, de arcilla que estoy estudiando a 3 metros de profundidad, carga del peso del suelo de 3 metros de altura, ¿verdad? Entonces, un suelo normalmente consolidado quiere decir que nunca soportó sobrecargas mayores a esa sobrecarga que le ponen de 3 metros. Es un suelo normalmente consolidado. ¿Qué implica eso? De que el suelo, como no ha soportado cargas muy grandes, entonces, por tanto, el suelo es poroso, tiene alto contenido de humedad, es un material suelto y además, cuando hace un ensayo de CPT o ensayo de cono, se entra fácilmente. No tiene mucha resistencia, su capacidad de soporte es mínima. Y si el suelo es preconsolidado, un suelo preconsolidado es aquel suelo
que ya ha soportado sobrecargas mucho mayores que la sobrecarga actual del suelo. Es decir, de repente ahora estamos analizando, supongamos a los 3 metros, como decía el rato, y tengo un estrato encima de 3 metros. Pero ese suelo anteriormente, en su historia geológica, ya soportó sobrecargas muy grandes. Puede haber un cerro, no sé, cargas muy grandes. Entonces el suelo se caracteriza por ser, ¿qué cosa? Por ser más duro, con menor cantidad de poros, con humedades casi de 0% o próximo a 0. Y por consiguiente, es un suelo que ya no va a tener deformación. Ahí ya no se aplica ni siquiera la teoría de consolidación. Por la teoría de consolidación se aplica en suelos normalmente consolidados, no en suelos preconsolidados. Y justamente esta forma nos ayuda a determinar eso. Vamos a analizar esto, fíjense. Dice, por ejemplo, que me está clasificando, la pregunta que les hice yo, índice de consistencia, ¿cómo la clasifica, ¿no es cierto?, en la arcilla. Nos clasifica en muy blandas, medias, rígidos y duras. Y analicemos aquí. ¿Cuándo va a dar, digamos, el menor que 0? Cuando el límite líquido sea chico y la humedad sea grande, ¿no? Entonces va a ser aquí negativo. ¿Cuándo la humedad es grande? Cuando el suelo es poroso, cuando el suelo no tiene composidad, no tiene su consistencia, hablamos de arcilla, su consistencia es baja o blanda, consistencia media. Entonces, tiene más humedad que el límite líquido. Eso divide entre índice plástico. Entonces nos va a dar aquí negativo, porque sea menor que 0. En cambio, si me da una consistencia entre 0,75 a 1, está diciendo consistencia rígida, y aquí está duro. Aquí la humedad va a ser chiquitito y este valor va a ser grande el límite líquido. Al ser chico, ¿qué significa esto? De que el suelo ya ha sido compactado por cargas grandes que soportó en su vida anterior. Ahora, si el índice de consistencia es mayor a 1, entonces significa que el arcilla es duro. Ya no aplica la consolidación y por tanto tampoco tiene asentamiento del suelo. Más bien, si queremos cargar, hay que tratar de no alterarlo al suelo. Eso nos determina este índice de consistencia. ¿Está claro? Es una ayuda. Por eso es importante en el estudio de suelos mantener la humedad intacta, tal como sale del hueco. Ahora, si mucha gente saca la muestra y le pone al sol sin protegerlo, nada, entonces lógicamente el laboratorio ya llega seco y nos hace confundir. Entonces usted lo ve, ¿cómo le va a decir? Tiene que haber una relación. Si mis golpes son bajos, mi humedad no puede ser próximo a 0, a no ser que sea una gana totalmente suelta. Siempre va a tener abajo mayor cantidad de humedad, entonces por eso siempre va a ser mayor que el límite líquido. No se da cuenta el tiro que está mal, algo anda mal ahí. Entonces cuando da esos casos hay que chequear la humedad. Bien, ahora, en cambio, si yo tengo un material duro, la humedad va a ser chica, tendiendo a 0. Y por tanto este límite líquido va a ser mucho mayor que la humedad. Entonces acá ya, desde aquí para acá es rígido el suelo. Entonces aquí ya no va a haber asentamientos por consolidación. Por eso a veces un uniforme pone, dice, ¿no? El suelo, la arcilla existente en el lugar corresponde a suelos normalmente consolidados. Hay mucha gente, aunque no lo crean, no sabe qué es eso normalmente consolidado. Normalmente consolidado quiere decir que el suelo puede deformarse, puede tener asentamientos diferenciales por consolidación. Ahora, si es grande, si de edad mayor a 1, cuando digo es un suelo preconsolidado, entonces ya no se preocupa, pues no se va a deformar por asentamiento. Tiene que saber el calculista. Bien. Y la otra pregunta dice, ¿no? O sea, ¿qué significa el cambio volumétrico? ¿Qué nos dice? El cambio volumétrico dice, es la disminución del volumen que experimenta la masa del suelo
cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Si yo tengo un suelo, ¿no es cierto?, y está húmedo, bueno, y resulta que cuando esté quitando humedad va a haber una contracción. Justamente a ese valor de que se reduce, ¿no es cierto?, hasta el equivalente a la humedad de límite de contracción, a eso se llama el cambio volumétrico. Cuánto se disminuye en volumen de una humedad más alta, ¿no?, porque el límite de contracción no siempre va a estar con humedad cero, siempre puede estar con humedad 8, 10, 5%, lo que sea. Entonces significa de que si tengo una arcilla, digamos, de 15% o 20% de humedad, al perder esa humedad hasta que el suelo ya no se contraiga más, entonces ¿cuánto cambia de volumen? Eso es lo que nos está calculando este valor, el cambio de volumen de su C. Es la humedad natural, fíjense, menos el límite de contracción por razón de contracción. Eso es lo que... Por eso este capítulo, digamos, de los límites de Atterberg es interesante porque nos permite darnos cuenta del comportamiento del suelo. Aunque parece cuando hacemos ensayo parece que estuvieron jugando con suelo, ¿no?, con tierra, pero no, es fundamental. Bien, ahora calculemos, no sé, eso igualmente les dije, un problema que había en la parte teórica, le dije que le complementaran este dibujo, ¿no es cierto? Vamos a ver. El límite de contracción de un suelo es de 4%. Un contenido de humedad de 27%. ¿Cuál será su volumen a una humedad del 13.8%? Dice, desprecie la contracción residual. Claro que cuando llega a su contracción quiere decir que puede haber una contracción residual, pero no, es muy poco, entonces dice que despreciemos eso. Y asuma que el peso específico selectivo de los sólidos es 2.72. Nos está dando el G sub S. Pues hay una fórmula para calcular, no sé, le dije que como tarea le di esto, sacando la gráfica que estamos viendo al final, era calcular justamente la fórmula del límite de contracción. El volumen 1 menos volumen 2, este volumen 1 cuando el suelo está por encima del límite de contracción, y este es B2 es cuando llega a no contraerse más, cuando la humedad baja a un valor donde el volumen ya no varía. Dividido entre el peso seco por el gamma del agua. Sacando de este valor, simplemente estamos sacando esta humedad en función de este valor. Entonces tenemos, despejando este valor, lo vamos a tener, también tenemos la definición de G sub S, porque G sub S tenemos como dato. Y gamma del agua está igual a 1. Entonces lo mismo, aprovechando esta fórmula de G sub S, llegamos a este valor. El peso seco es de la G sub S, pero el B sub S por gamma del agua. El volumen de la masa, en este caso, es el volumen de la masa, el volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. La relación de vacíos también conocen. El volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Eso es igual, despejando esto, E por B sub S. En este valor, en B sub S, vamos a tener una ecuación de la siguiente forma. E por B sub S, que estamos empezando aquí, más B sub S. Entonces, despejando tenemos B sub S 1 más E. Y la relación de vacío podemos calcular G sub S por la humedad. La humedad tenemos 0.27. Y con eso calculamos G sub S 2.72, calculamos la relación de vacío 0.7344. Bueno, lógicamente que aquí en este caso estamos hablando ahora, estamos hablando en pie. Estamos convirtiendo simplemente este valor de un pie, ¿no es cierto? Estamos calculando el B sub S en función de esto, es 0.107344. Estamos sacando este valor. El volumen del suelo es igual a 0.5765 pies cúbicos. La igualdad de esta ecuación, vamos a calcular, ¿no es cierto?,
volumen 2. Estamos despejando. Esto es la fórmula inicial de aquí. ¿Qué estamos calculando? Es la humedad en función de esto, versus 1 menos versus 2, que es su S por gamma, su S igual, además conocemos también límite de contracción. Una estamos despejando aquí y vamos a calcular B sub 2. Y B sub 2 nos va a dar igual a 0.13485 más 1, o sea, haciendo operaciones. Y nos va a dar igual a 0.835 pies cúbicos, que es igual a 24.494.07 centímetros cúbicos. Bien, entonces aquí le graficamos el volumen 1, vale este 0.14, y el volumen 2, una deja de contraerse, el valor 0.164, y este valor 0.33, el valor residual que queda aquí. Justamente el problema que ustedes tenían era calcular este valorcito de acá. Entonces aquí deja de contraerse el suelo, pero sin embargo tiene aún una humedad, que es aquí en esta parte de aquí. Estos son pesos de agua. Entonces ustedes lo pueden graficar en función del volumen 1, el volumen 2, y la humedad, cuando está bien húmedo, y luego va bajando la humedad hasta este valor, y de ahí esto es constante. El volumen ya no se, el suelo ya no se contrae, pero tiene un valor residual. Que baja, todavía está aquí. Y aquí es constante. Eso es lo que plantea el problema. Es justamente la aplicación de la complementación de la fórmula de límite de contracción que se le dio en la tarea. Traten de volverlo a hacer esto, porque aquí van a poner pesos, este es peso del agua, ¿ya? Peso del agua, peso del agua, peso del agua. Aquí es un volumen. Esto cuando el suelo está, para determinar el límite de contracción tenemos un volumen 1. Después lo secamos y va a llegar a un volumen 2. De aquí, luego se mantiene constante el volumen. Pero no quiere decir que el peso del agua acabó aquí, sino hay una cierta cantidad de agua aquí todavía, que es este valor de aquí. Entonces el límite de contracción, ¿qué es esto? Es este, ¿no? Este valor de aquí, es el límite de contracción. Lo que estamos calculando para un volumen 2. Bien, a ver qué más. Voy a mostrar el problema número 9. Yeah. Este es bien cortito. Claro que el cálculo. ¿Quieren hacerlo esto más? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Quieren hacerlo esto o la próxima clase? Están ustedes. Y bien corto, mire, este es en realidad el cálculo. Entonces, señor, ahorita. Ya, dice, un canal de irrigación en un río corren paralelamente separados de 45.5 metros. O sea, de aquí un río, y aquí un río, perdón, y aquí un canal de irrigación. Pero sin embargo, aquí una capa de arena, ¿cierto?, con una altura de 1,50. Aquí es 45.50 metros. Entonces nos pide cuánto de pérdida de agua vamos a tener por kilómetro. Dice aquí, correspondiente, separados a 45.5 metros como promedio. La elevación del agua en el canal es de 188 metros, que es esto, y en el río es igual a 181, que es este aquí. Un estrato de arena de unos 50 metros, que es este de acá, de espesor que se encuentra entre los dos estratos de arcilla.
metros cúbicos por segundo por kilómetro. ¿Por qué? Porque hemos tomado nosotros 1 kilómetro de área de aquí. Esta área, el área estamos calculando como la altura que es este de aquí, 1, multiplicado por 1000, por 1 kilómetro. Es que calculamos esa área y luego tenemos esto. Entonces la pérdida de agua por filtración es 0.14 metros cúbicos por segundo por kilómetro. Así se pierde por filtración el agua que están viendo por un canal. Bueno, entonces dejaremos hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Por favor, su formulario ¿eh? La próxima clase les voy a preguntar por lista, por último, porque no, son 2 o 3 personas nomás que participan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Tengo una preguntita. Sí, le escucho, le escucho. Ya, del capítulo 3 vamos a sacar los formularios bien, que yo estaba buscando, pero no. Sí, hay una parte que les digo No sé como qué tarea. completo. 9, vamos a ver, no sé si es 3 o 4, lo voy a verificar, por favor. Es título. Sí, capítulo 3 dice elementos constituyentes del suelo. En ese capítulo les di 9 fórmulas básicas y de ahí tienen que hacer ustedes la demostración. Están hechas las demostraciones en el texto, pero una parte han salteado algebraicamente, complementando, y de ahí les sale toda la fórmula que estamos usando. Eso es lo 3 del capítulo 3. Háganlo. Ya. Ahí ¿Solo, saca eso no su- viene? ¿Perdón? ¿Solo era del capítulo 3? Claro, del capítulo, o sea, por eso son 9 fórmulas básicas. Les voy a decir qué fórmula. Eso ustedes tienen que hacer la demostración para diferentes casos y combinar las fórmulas para sacar otras fórmulas. Por ejemplo, era el cálculo del peso específico de la masa del suelo, gamma su M, gamma su S, G su M, G su S, relación de vacíos. Después era la porosidad, grado de saturación y grado de saturación del aire y la humedad. Listo. De ahí salen todas las fórmulas. Pues para ustedes era la tarea de ahí para adelante hacer su formulario, haciendo combinaciones, dando diferentes valores, digamos, a su esquema de límite de las fases del suelo, considerando que el suelo está saturado, no está saturado, la demostración está en el texto, háganlo paso a paso y van a obtener diferentes fórmulas. Si hay error algo, me avisan, por favor, porque corrija. ¿Ya? A ver, resuélvanlo. Ya, listo, gracias, ingeniero. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.